El dolor separa los sueños de los deseos. La nueva violencia. Una parte de nuestra historia la hemos pasado tratando de huir de las agresiones. Los filósofos no se han librado de ello. Como muestra, un botón. El filósofo Zenón de Elea, siglo IV a.C., amigo y discípulo de Parménides, había participado junto con este y otros compañeros en una conspiración contra el tirano Nearco, que gobernaba su ciudad, Elea. Al ser descubierto trató de huir, sabedor de la hazaña que Nearco ejercía contra sus enemigos. Con tan mala suerte que lo capturaron, lo envolvieron con cadenas de hierro y lo pusieron en medio del ágora, a plena luz del día y con un sol imponente, para que confesara quiénes eran sus colegas de conspiración. A Zenón, que no tenía un pelo de tonto, se le ocurrió citar como colaboradores a todos los amigos del dictador con el fin de dejarlo solo. Al concluir le pidió que se aproximara para decirle al oído el nombre del más importante de todos. El dictador se acercó y Zenón, sin mediar palabra y a lo Mike Tyson, le dio tal bocado en la oreja al rey que se la arrancó. Otros testimonios dicen que no la soltó hasta que lo lancearon. Justo después se cortó su propia lengua a mordiscos para no delatar a nadie. Como era de esperar, el rey pidió que lo metieran en un mortero grande y lo mataran a palos, hasta el extremo de dejarlo hecho papilla y reducir su cuerpo a huesos y sangre. Era puro salvajismo, no bastaba con matar, sino que además había que demostrar la mayor violencia posible. Imagino que, cuando Zenón supo que lo iban a meter en aquel mortero gigante para molerlo a palos, inevitablemente tuvo miedo, probablemente más que miedo, sentiría terror. La violencia ejercida bajo esa forma de agresión busca atemorizar, sembrar el terror, un terror que en su origen etimológico posee la raíz ter, que indica el propio acto de temblar. Zenón no pudo huir, que es la otra salida a este temblor, y quedó sepultado entre el terror y los mazos que le propinaron. El terror llega cuando la agresión se da por supuesta, si bien también sucede que, una vez que se ha usado la violencia física en exceso con el fin de controlar, el siguiente paso ya no precisa apenas de esta porque se termina imponiendo una política del terror, esto es, sin necesidad de que haya violencia física. Para Hannah Arendt, cuando ya no queda oposición a la que enfrentarse, en el momento en el que se supera la primera muestra de violencia, entonces llega lo que ella denomina el terror totalitario. Llegados a este punto son capaces de someternos sin necesidad de alzar la mano. Pero si algo estamos experimentando en la actualidad son variaciones de ese modelo de violencia que no viene de frente y que no se evidencia con tanta claridad. Ya no hablamos de la opresión directa, no existe una fuerza clara que nos coarte la voluntad e imponga la suya diciendo, porque lo digo yo, o, cuando seas padre comerás huevos. Ahora, como sostiene Byung-Chul Han, la violencia es invisible y ha encontrado modos de expandirse que son mucho más civilinos, se filtra de manera viral, se apoya en lo virtual, no necesita la presencia, no precisa ocupar ningún espacio. Se dan nuevas violencias relacionadas con lo demasiado, con lo hiper, hay hipercomunicación, hiperinformación, hiperproducción, se demanda hiperatención. Son agotadoras. En el siglo XXI hay muchas maneras de soliviantar al personal. Entramos en el juego de violentar al semejante cuando sabemos que si no le damos al me gusta de su publicación se irrita, o cuando tenemos la certeza de que si no pulsamos seguir en su cuenta de Instagram se ofende. Pero de igual modo lo hacemos cuando soltamos parrafadas inmensas sobre nosotros y nuestros intereses y, al terminar, apenas decimos gracias y nos vamos. No escuchamos, no le prestamos nuestra atención al otro. Asumimos significaciones culturales que nos empujan al egocentrismo. Claudicamos ante un modelo donde el otro se concibe, cada vez más, desde el ángulo del interés. No estamos en una sociedad tan agresiva como violenta. La agresividad se relaciona con una actitud vital de defensa ante la posible pérdida de algo. Todas las especies tienen ese componente de agresividad que suele manifestarse con temas como la alimentación o con cuestiones reproductivas o territoriales. La agresividad tiene un fondo biológico, pero la violencia implica algo superior, requiere una toma de control del otro, un sometimiento de su voluntad. Solo tenemos que alzar un poco la vista y separarnos de lo cotidiano para darnos cuenta de que la violencia se infiltra por doquier, desde unos disturbios en una manifestación hasta un partido de fútbol, pasando por el acoso laboral, el aumento del número de suicidios, el ciberbullying, la anorexia. Puestos a ser exquisitos podemos afirmar, junto al sociólogo Bourdieu,
que, dentro del marco institucional, con el fin de socializarnos, la propia educación, que implica la existencia de una autoridad, docente, padres, instituciones, representa una violencia figurada desde el momento en el que se impone bajo la supuesta potestad que le otorga la arbitrariedad cultural. Para Bourdieu existe una violencia simbólica que consiste en que las personas que estamos siendo dominadas claudiquemos ante este dominio hasta el extremo de interiorizarlo. Y lo hacemos con los esquemas de pensamiento que tiene el dominador y con su modo de valorar las cosas. Nos empuja a entender y a interpretar el sentido de una realidad que se ha diseñado sin nosotros, pero que necesita de nosotros para sostenerse. En muchas ocasiones declinamos, compramos el discurso y aceptamos ese statu quo por miedo. Ya Hobbes nos lo advertía al afirmar que cuando estábamos en el estado de naturaleza, cuando éramos salvajes, el miedo al otro, a su violencia, provocó que firmásemos ese pacto llamado contrato social, mediante el cual cedíamos nuestra fuerza, elemento constitutivo de la violencia, y también nuestra libertad, al Leviatán, entidad superior. El Estado se convertía en la institución que legitima la violencia, el que acapara el poder, el que tiene el monopolio de la fuerza, llegando a crear leyes que lo amparen para ello. Una pensadora como Eren sostiene que el poder debe consistir en discutir con otros, fusionando palabras honestas que no tratan de ocultar nada, con acciones que se encaminan a construir nuevas relaciones. Residirá en la habilidad de actuar en concierto, porque el poder no es propiedad de un solo individuo, sino que pertenece al grupo. Con el tiempo, todas las instituciones se convirtieron en elementos de control del poder, llegando a ejercer, de un modo u otro, la violencia. Un ejemplo lo encontramos en los partidos políticos, en los que se habla de disciplina de voto, para justificar la presión que se ejerce sobre la totalidad de la ideología de los afiliados. Kafka observaba en esta ideología una manifestación de la idiotez humana, precisamente por acatar la imposición de las ideas frente a la subjetividad del individuo. Destacable es aquella frase que se le atribuye: un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas, 10.000 idiotas son un partido político. Si bien también podemos optar por interpretarlo desde otra perspectiva y pensar que adherirnos a una ideología es aceptar una visión externa y totalitaria de la vida que nos dota de tranquilidad y nos ahorra tener que pensar, resignificar los símbolos. Se nos impone un determinado significado de la realidad que, según Bourdieu, solo puede ser arbitrario porque no procede de ningún principio universal objetivo. Es una lógica que el sistema pone en marcha con el objetivo de controlar los símbolos que nos rodean, dominación simbólica, y lo hace por medio de sus instituciones. La fuerza de los grupos sociales, ya sean políticos, familiares, religiosos, radica en que son los encargados de darle sentido al mundo. En el fondo lo que nos viene a decir es que quien controla los símbolos, quien los dota de significado, es quien domina el cotarro. Y suele pasar que los que ejercen este control son los únicos que poseen los recursos necesarios, poder económico, poder mediático, poder legislativo, para aplicarlo. Esto lo hacen de manera pedagógica. Usando una didáctica seductora, tratan de teledirigirnos la vida hacia una sola dirección, la que al sistema le interesa. Es una cultura donde el poder también se ejerce a través de los símbolos, como por ejemplo tener una casa más grande, un coche más caro o un trabajo bien remunerado, disfrutar de unas vacaciones en un crucero de lujo, poseer un cuerpo escultural, aparentar una vida feliz y exitosa. La verdadera lucha para librarnos de esta violencia simbólica pasa por ser nosotros los que asumamos el poder de resignificar los símbolos. A pesar de todas las imposiciones simbólicas que de manera totalitaria se intentan aplicar, existe un pequeño resquicio para el libre pensamiento que nos permite caminar por los márgenes de la todopoderosa esfera cultural que nos aprisiona, y es desde allí desde donde podemos relajar la violencia del sistema y otorgar a las cosas, a las relaciones, a las ideas, el valor y el sentido que nosotros queramos. Solo desde la construcción consciente de la identidad seremos capaces de irnos liberando poco a poco del peso de estas ataduras, las nuevas cadenas. Platón ya usa la violencia en el mito, alegoría, de la caverna, donde unos esclavos, que no se perciben a sí mismos como tales, y que llevan toda su vida atados, pasan el tiempo contemplando y comentando las sombras de unas figuras que se proyectan al final de la caverna. Mientras lo hacen juegan a adivinar qué sombra pasará antes, si emitirá algún sonido, si será, la sombra, un animal o un cántaro. La pared, que hace las veces de pantalla, se encarga de configurar toda su existencia porque para ellos no hay otra realidad,
las sombras son lo real, la sombra del perro es un perro, la sombra del hombre es un hombre, pero no la perciben como una realidad sombría. Usados como títeres, son prisioneros de su ignorancia, desconocen su estado. De repente Platón decide coger a uno de esos esclavos, ponerlo en pie, cortarle las cadenas y darle la vuelta. Este se resiste, tiene miedo y, al girar, ve la luz de un fuego que hay a sus espaldas, un fuego que lo deslumbra, que le provoca dolor, porque sus pupilas no están acostumbradas a tanta claridad. Y después, dice Platón, lo arrastran por una escarpada cuesta para sacarlo a la claridad del mundo exterior, lo obligan, lo violentan. En esta alegoría, la violencia aparece de dos maneras. Por un lado, está oculta en las cadenas de los esclavos. Al llevar toda la vida encadenados, han naturalizado las cadenas hasta el extremo de no percibirse atados. Son cadenas que, si bien están invisibilizadas, no por eso dejan de cumplir con su función. Por otro lado, está la violencia física que arrastra al prisionero por la empinada cuesta y lo fuerza hasta sacarlo a la luz en contra de su voluntad. Puesto que quiere seguir con sus compañeros, prefiere vivir entre sombras que tener que experimentar el sufrimiento que implica abrir los ojos. El proceso, que representa una lección de pedagogía, está preñado de violencia. Aprender, estudiar, perseguir la verdad, darse cuenta y aceptar lo real implica un esfuerzo que va en contra de nuestra tendencia a vaguear, a simplificar, a acomodarnos a la ley del mínimo esfuerzo. En el siglo XXI, la versión del mito de la caverna ha sufrido algunas variaciones. Al igual que aquellos prisioneros, es probable que no percibamos que a veces también nosotros llevamos cadenas. Especialmente cuando asumimos que el valor de una persona se evalúa en función de su rendimiento. Estas cadenas se filtran a través de la estandarización. Las visitas al pediatra se basan en estadísticas, en curvas de crecimiento, en patrones en los que tenemos que encajar, percentiles que indican si crecemos adecuadamente. A medida que progresamos, el boletín de notas se convierte en una muestra de productividad que llegamos a naturalizar. Nos homologan por medio de los mismos contenidos al tiempo que nos comunican cómo vamos situados en la carrera por la singularidad. La cadena de estandarización se prolonga ad infinitum. Mientras tanto, agonizamos por destacar, por adquirir esa peculiaridad que nos haga sobresalir de la media de alguna manera. En todo este transcurso, existe un denominador común que despliega su poder de manera tan normalizada que no lo percibimos: el consumo. La capacidad de consumo y su relación con el estatus es otra cadena invisible que, sin darnos cuenta, nos aprisiona. Pocas cosas hay tan violentas como la imposibilidad de que uno mismo sea quien fije el valor de las cosas. En esta sociedad ciberconectada donde ejercemos una hipervigilancia del otro, el valor de algo se mide por la capacidad de generar deseo en los demás. Esto implica que nuestro modelo de consumo empieza a adquirir relevancia en la medida en que es capaz de despertar el deseo del otro, de lo contrario, es despreciable. Y no me refiero solo al consumo material, ese se da por supuesto, sino al consumo emocional, tragedias. Desde que se potenció aquello de llevar una mochila de experiencias sentimos una tremenda presión por rellenarla constantemente, si bien lo hacemos de las mismas experiencias que todo el mundo publicita. Se olvidaron de contarnos que lo importante no es tanto la experiencia como la vivencia y el aprendizaje que obtenemos de ella. Pero estas experiencias, viajar a Disneyland París, visitar Nueva York, ir a las pirámides de Egipto, comer en restaurantes de lujo, tener el iPhone de última generación, cuestan dinero. Un dinero que no está al alcance de todos y que terminará provocando que muchas personas se sientan desgraciadas y miserables porque, sin darse cuenta, han interiorizado la supuesta importancia de estos símbolos para sus vidas, han aspirado a lograrlos, han sentido que era posible, sufriendo el consiguiente desgarro cuando descubren que no es así. Y todo esto ocurre sin necesidad de que nadie levante la mano para amenazarnos, es una versión actualizada de la tragedia contemporánea. La tragedia pone el acento en el sufrimiento que padecemos tanto nosotros como los demás y en cómo podríamos ser conscientes del mismo y hacernos cargo de él. Interpretando la tragedia, podemos llegar a apreciar tanto la precariedad de nuestra existencia como aquello que Judith Butler ha denominado grievability, llorabilidad, sentimiento de dolor y pena. S. Critchley. En la antigüedad los filósofos recurrían a la violencia cuando era preciso, no en vano los cínicos llevaban un bastón con el que golpeaban a los indeseables.
Los griegos clásicos eran especialistas en la tragedia, que tenía una estrecha ligazón con la violencia. El propio Aristóteles defendía que era un género que infundía piedad al tiempo que también provocaba temor. Los dioses griegos eran crueles y especialmente violentos en sus castigos. Un buitre le comía el hígado a Prometeo todas las noches, el pobre de Sísifo estaba condenado a subir por una colina a la misma roca diariamente y, al llegar a la cima, veía cómo ésta se caía, teniendo que empezar una y otra vez. El dios Cronos devoró a sus hijos para que éstos no le matasen, Medea mató a sus hijos, Edipo asesinó a su padre y yació con su madre. La crueldad y la violencia que se manifiesta en los griegos es tan explícita que se usa como un elemento de adoctrinamiento. Pero si existe una tragedia contemporánea peor que estas, es la relacionada con la percepción del otro. El pensador francés Emmanuel Levinas ha descrito la violencia como el testimonio del desprecio del otro. Para este pensador, la violencia actual comienza desde el momento en el que dejamos de reconocer la presencia del otro porque hemos optado por encerrarnos en nosotros mismos. De ahí que para evitarla proponga que se haga un humanismo del otro hombre, en el que se recupere al otro como alguien distinto a uno mismo, no tanto como un semejante, pues esto último anula su realidad y lo convierte en un ser abstracto. Al pensar en el otro y concebirlo como alguien igual a uno mismo, realizamos un acto de reducción violento que anula su identidad. Y no es de extrañar que todos los juicios y comprensiones que hagamos de él estén sesgados y contaminados por esta primacía del yo propio. Para eliminar esa violencia sugiere que pensemos en él como alguien que siempre está amenazado debido a su constante exposición a la vida. Hay que percibirlo desde la ética, y para eso tenemos que mirarle a la cara, mirarle al rostro y darnos cuenta de su debilidad y de su desnudez. Ilusos de voluntad débil. Aspiramos a lo eterno, pero actuamos para lo concreto, nos ilusionamos con el ideal y la grandilocuencia, pero nos inclinamos ante la pobreza de nuestra débil voluntad. Los ejemplos así lo atestiguan. Queremos adelgazar y mantenernos delgados, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Queremos aprobar y sacar buenas notas en los exámenes, tenemos claro cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Queremos ser escritores, pero no nos sentamos a escribir. Queremos ser músicos, pero rechazamos los 12 años de conservatorio. Con la amistad no iba a ser distinto. Queremos amigos, sabemos lo que requiere y lo que implica cuidarlos, pero nuestra pereza nos gana la partida. Anhelamos ser amados, admirados, seguidos, aceptados, pero cada vez tenemos más problemas para conjugar el verbo amar cuando se trata de poner atención en el otro. Asistimos a un hecho sintomático de nuestro tiempo que se manifiesta en el aumento de la distancia existente entre el hacer y el desear. La industria productora de deseos, esa maquinaria de mundo fantasía, es tan excelente que los fabrica de todos los tamaños, formas y colores para que cada uno sienta que encajan perfectamente con su ideal de vida. Y por si no es suficiente, ha logrado eliminar la jerarquía en los deseos. Ya no existen deseos imposibles, lejanos o que se perciban como quiméricos, es decir, han desaparecido los sueños porque se han mutado en deseos. Nos educan bajo el paradigma de la intimidad del deseo hasta el extremo de sentirlos reales, pero nos olvidamos de ordenarlos. A este fenómeno, que se asienta sobre una idea adulterada de igualdad, todos podemos desear las mismas cosas porque todos podemos conseguirlas, lo acompaña una pedagogía de la vida en la que la voluntad queda al margen de este proceso. Y aquí se producen la ruptura y el desnivel entre el deseo y el acto. Asimilamos deseos que conllevan de por sí tiempo, esfuerzo y suerte, pero entrenamos la voluntad dentro del marco de la distracción, la procrastinación, dejar para luego lo que tienes que hacer, distraerte y la recompensa inmediata. El resultado es tan evidente como productivo para el sistema, estamos generando un mercado de ilusiones frustradas, lo que nos califica como ilusos. Como el abanico de deseos es inmenso, podemos tener la suerte de materializar alguno de nuestra lista, lo que nos servirá de estímulo para el siguiente. La frustración aparecerá cuando, llegado el momento, y teniendo en cuenta que no profundizamos en la entidad del deseo, nos inclinemos por perseguir uno que demande una atención sostenida en el tiempo y un esfuerzo prolongado. Entonces descubriremos que nuestra voluntad no está por el hacer, no tiene la preparación suficiente, se pone en marcha y apenas dura un sprint. Y ante el malestar de esta evidencia, el mecanismo de defensa que tenemos es fácil, enfocar otro deseo, llegando así a generar una cadena de ensueños malogrados.
Esta forma de violencia psicológica, relacionada con la separación y el consecuente desgarro que se produce entre la visualización del yo y su propia voluntad, pasa inadvertida debido a la sutileza del proceso. Se alienta y se promociona la proyección de una identidad idealizada, ser popular, rapero de éxito, youtuber, influencer, actor galardonado, empresario rico, se nos alecciona para ello, a la vez que se olvida educar la voluntad para que sea capaz de ponerse a trabajar de manera constante y persistente en aras de esa idealización. Queremos ser exitosos y queremos hacer lo necesario para llegar a ser exitosos, pero no somos capaces de hacerlo y terminamos asqueados de nuestra débil voluntad. Esto provoca una sensación de desamparo que enajena al sujeto de sí mismo. El resultado es un grado de violencia que roza la crueldad. No solo es cuestión de poner un poco de análisis crítico a la hora de seleccionar los sueños que cumplir, también se precisa tomar conciencia del potencial que posee nuestra voluntad. No se trata de una cuestión puntual sino más bien sistemática. Asistimos a una bifurcación en nuestra intimidad que a veces nos genera desorientación y angustia. Por una parte, adoptamos dinámicas de acción relacionadas con el corto plazo y cercanas, nuestra voluntad está entrenada para la recompensa inmediata, pero al mismo tiempo interiorizamos aspiraciones imposibles, con la paradoja de creer y sentir que son factibles. Durante mis años de docente han sido muchas las veces que he tenido que escuchar a mis alumnos decir que ellos sabían que estaban destinados a hacer grandes cosas, a llegar alto. Es una idea que, hasta cierto punto, era habitual dentro de la bisoñez de la edad y de la capacidad de ensoñación. Al principio lo atribuía al típico sueño juvenil que todos hemos tenido, lo consideraba una bonita quimera que se expresaba como forma de deseo mágico. Pero a medida que la maquinaria de propaganda del sistema se ha ido expandiendo en las redes sociales por medio de figuras como los influencers y los youtubers, esta sensación se iba acrecentando entre la mayoría de ellos y pasaba de ser una fantasía inocente a un convencimiento pleno. El sistema había transformado la utopía en una creencia real que además se percibía como una posibilidad. Pero los jóvenes no son los únicos conquistados por esa proyección idealizada de una vida de éxito. Muchos hemos claudicado ante el coaching y las charlas motivacionales que se expanden sin control por la esfera de lo social. Las personas exitosas no cesan de mostrarse, hablando de sus méritos, publicando sus biografías y presentándose como referentes del self-made. Atrás quedaron aquellos días donde se debatía sobre la idea de una buena vida configurada al margen del éxito laboral por medio de cuestiones como pasear, pintar al óleo, tocar la guitarra con los amigos, salir a pescar, cultivar tu propio huerto, masoquistas. En lo referente a la concepción laboral es evidente que se ha logrado convertirla en el eje fundacional de la identidad. Ahora el mensaje se orienta a buscar el desarrollo personal en ella. Se pone de manifiesto un nuevo modo de crueldad que se produce cuando pasamos de la resignación y aceptación del trabajo como un medio para ganarse la vida, al malestar y la autoflagelación por trabajar en algo que no nos apasiona. Sin apenas darnos cuenta hemos desarrollado mecanismos de autocastigo por no ser capaces de perseguir nuestros sueños. La expiación, que suponía un sentimiento de culpa orientado al deber moral o enfocado al otro, ahora muta hacia uno mismo, que se reconoce culpable de asumir dos realidades paradójicas, no alcanzar la felicidad en el trabajo y poseer una voluntad débil incapaz de realizar proyectos a medio o largo plazo. Antes sabíamos que la pereza, aparte de ser un pecado capital, no ayudaba mucho para el desarrollo personal, no favorecía la buena vida. Se alcanzaba a comprender que tener que trabajar daba mucha pereza, tell me why you don't like mandas. En la actualidad ya no basta con no ser perezoso en el plano laboral, ahora el sentimiento de fracaso es total si no te realizas en el trabajo, es decir, si no asumes que el entusiasmo, como defiende la pensadora Remedios Zafra, es el motor que impulsa tu labor productiva, a la vez que se hace extensible al resto de las facetas de tu vida. Ya no se habla de la buena vida, sino de convertir tu pasión en producción. El nuevo paria es el resignado laboral que sufre en silencio la desgracia de trabajar sin entusiasmo, aquel que no es capaz de tener el valor, la constancia y la determinación necesaria para perseguir sus sueños y rentabilizarlos. Todo era más sencillo cuando las pasiones las escogía uno sin el peso de la productividad y podíamos centrarnos en la pareja, en la escritura, en la jardinería. Se disfrutaba de ese tiempo destinado al deleite voluntariamente elegido, que constituía la maravillosa rutina de la buena vida.
Pero al permutar esto por el paradigma de un rendimiento cuantificable se produce un cambio de valoración y el malestar aparece. La crueldad la experimentamos en carne propia, pero paradójicamente somos nosotros los que la infligimos. Es una variación hipermoderna del masoquismo. El masoquista tiende a las endorfinas que libera el sistema nervioso cuando se produce el dolor. Estas tienen como misión bloquear la sensación de dolor y provocan una intensidad del placer mayor. Y mientras sucede esto, aparece una extraña percepción de euforia. Para el masoquista el dolor es un aliado del placer precisamente por la liberación de estas endorfinas. En la sociedad actual, el dolor que provoca darse cuenta de que la vida va pasando sin ser capaces de alcanzar ese ideal se ve compensado con la endorfina de un entusiasmo que no cesa de renovarse. Esta nueva crueldad no deja espacio para la resignación, elimina la posibilidad del descanso, de aceptar que el tren ya pasó, y oculta otras posibles salidas a ese sufrimiento como la vida contemplativa, el reposo, el arte, la belleza, el deleite, sádicos. La violencia hipermoderna se encierra en esta forma circular que se retroalimenta entre dos polos, el dolor de la caída y el entusiasmo de levantarse. Lo más cruel de todo es que no deje resquicio para ser un derrotado, se elimina la capitulación del ideario popular. Aceptar que la vida es como es, abandonar el ideal, ser conscientes de que lo real se impone, es el primer gesto de humanidad que toda persona debería tener consigo misma. Pero admitir la existencia de esta derrota limita la capacidad productiva del sujeto. De modo que se potencia el mecanismo del deseo para activar el entusiasmo de manera indefinida. ¿Qué pasaría si al caernos, en lugar de saltar como un resorte para ponernos de nuevo en pie, nos detuviésemos un rato a tumbarnos en el suelo y mirar las nubes? Muchos sentiríamos, de manera inevitable, que estamos malgastando el tiempo, como si el tiempo fuese una inversión. Junto a este masoquismo hipermoderno también encontramos un sadismo actualizado. El sádico es la persona que obtiene placer por medio del sufrimiento del otro. El Marqués de Sade, una depravada y cruel persona que disfrutaba torturando, fue quien le dio nombre a esta actitud. El sadismo contemporáneo ha sustituido el dolor físico ajeno por el sufrimiento mental y la desgracia social del otro. Frente a la violencia que usa a la persona como un mero instrumento, nos encontramos con el sádico, que busca exterminarla, eliminarla, humillarla. Es una figura que se ha visto empoderada por la llegada de las redes sociales. Los sádicos son haters que se proponen como tarea destruir al otro como sea, y el único beneficio en forma de placer que obtienen es ser causa o testigos de su caída. Es una fuente de consuelo para su miseria, una miseria que descubren en sus propias carnes cuando alguien destaca por encima de ellos, de ahí que su labor sea la de acoso y derribo. Los sádicos actuales adquieren el papel de acosadores cuyo único beneficio pasa por experimentar el placer de hundir al otro, sin que eso les suponga a ellos ningún tipo de mejoría en sus vidas. Disfrutan de ese dolor ajeno, pero están lejos de ser envidiosos, no se plantean tener o conseguir lo que el otro tiene, sino más bien quitárselo, privarle de sus logros. Es una manera más de sentirse poderosos en su mediocridad. A fin de cuentas, la violencia y el poder siempre han guardado una estrecha relación. El problema del sádico es que sitúa su fuente de placer fuera de su campo de acción. El éxito de su misión depende de la resistencia que tenga la otra persona para no desplomarse. La ventaja que tiene es que, con los nuevos modelos de comunicación, su capacidad de acción y la posibilidad de influenciar han crecido, al igual que la probabilidad de éxito de su misión. Siendo maniqueos podríamos decir que el mundo se divide entre masoquistas involuntarios y sádicos desgraciados. La sociedad conspira, empuja y orienta nuestra vida bajo el paraguas de la productividad y nosotros nos obsesionamos por enfocar el entusiasmo en la faceta laboral y proyectarlo en la personal. La violencia que provoca este reduccionismo de la identidad se ve incrementada por un modelo de producción que avala este proceso pero que, a su vez, empuja al trabajador a percibirse como culpable de su situación. Para el sociólogo Ulrich Beck, algunos empresarios, empujados por esa otra idea de crecer o morir, y sometidos a ella, se convierten en verdugos indirectos que ejercen otro tipo de violencia cuando deciden llevarse el peso mayor de su producción a países en vías de desarrollo o tercermundistas, al tiempo que ellos y sus familias se quedan a vivir en los estados democráticos occidentales y a disfrutar de la seguridad y libertad que les proporcionan.
Es una variación de sadismo más que envía un mensaje doloroso a las personas que viven en estos países occidentales, sobre todo al obrero, a ese iluso que sitúa el peso de su identidad y de su realización en el trabajo, porque al ver este recado llega a concluir que él no es lo suficientemente competitivo para poder enfrentarse a esa mano de obra tercermundista. Para el profesor Beck, el obrero sufre un tipo de violencia estructural producto de un afán de lucro sin límite. A esto lo denomina las falacias del globalismo. Los directivos de las multinacionales ponen a salvo la gestión de sus negocios llevándoselos a la India del Sur, pero envían a sus hijos a universidades europeas de renombre subvencionadas con dinero público. Ni se les pasa por la cabeza irse a vivir allí donde crean los puestos de trabajo y pagan muy pocos impuestos. Pero para sí mismos reclaman, naturalmente, derechos fundamentales políticos, sociales y civiles, cuya financiación pública torpedean. Negligencia ante los viejos y no válidos. Esta percepción del sujeto bajo la perspectiva de un activo es también la que se ha encargado de ejercer un tipo de violencia sobre todas aquellas personas que ya han cumplido su ciclo productor, los ancianos. Es una violencia bajo la forma de negligencia. La negligencia es un tipo de violencia pasiva que tiene que ver con el descuido. La Real Academia la define así: falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Esta es la primera acepción, la que no nos gusta leer, la que nos dice que no tenemos cuidado, que no prestamos atención a lo que deberíamos, la que sitúa el peso de la culpa en nosotros y nos tacha de irresponsables. La violencia indirecta que existe en nuestra negligencia la padecen los otros, esas personas que se ven afectadas por nuestra falta de cuidado, porque no pusimos el debido empeño en lo que teníamos que hacer y las consecuencias las terminan sufriendo ellos. No me negarán que somos cada vez más negligentes, en parte porque, siguiendo las directrices del sistema, estamos concentrando el peso de la atención en aquellas cuestiones que potencian nuestro entusiasmo, colocando a un lado todo lo que consideremos tóxico. Para este propósito, el deber, las obligaciones, las necesidades, los compromisos. Cuando nos acusan de negligentes preferimos acudir a la segunda acepción del diccionario, que nos dice lo siguiente: error o fallo involuntario causado por esta falta de atención, aplicación o diligencia. Es una definición más inocente y al leerla nos provoca la sensación de ser exculpados. Al ser un fallo, involuntario o un error, parece que nos humaniza un poco más. El deber y la diligencia, ser aplicados, han sido dos palabras que hasta hace poco nos habían acompañado en el ámbito pedagógico y eran consideradas cualidades positivas en la construcción de la identidad. Los niños se aplicaban en sus deberes, eran laboriosos y, por lo tanto, eran responsables. Pero con la nueva política de la construcción de la identidad basada en el entusiasmo y la pasión, ser aplicado es sinónimo de ser pasivo, vs proactivo, obediente, disciplinado. Minusvaloramos el plano del deber y de las obligaciones, que ahora se perciben como una carga que frena nuestro intento de expandirnos. Hemos reducido el ancho panorámico con el que antes se miraba la vida y hemos enfocado demasiado hacia esta existencia sostenida en la ilusión, perdiendo de vista lo que está a nuestro alrededor, y especialmente a los que están fuera de ese foco. Esto provoca que los ancianos se difuminen en el fondo de nuestro cuadro. Estamos aplicando el efecto retrato de nuestro smartphone, en el que la cámara exalta nítidamente lo que nos interesa, a la vez que elimina con una intensidad artificial todo lo que queda al margen. Y fuera de esa imagen quedan los viejos, aquellos que no forman parte de nuestra visión de la vida, esa mirada donde el yo se percibe como autosuficiente y observa al otro desde la dicotomía trampolín o estorbo. Los ancianos, sabedores de esta percepción, han empezado a preocuparse por ellos mismos, tratando de mejorar su estado de salud, yendo a gimnasios, calzando zapatillas de deporte, usando los smartphones, ofreciéndose como voluntario senior para asesorar empresas, organizando bancos de alimentos para los más necesitados, creando y movilizando asociaciones culturales, encargándose de cuidar, educar y, en el peor de los casos, alimentar a los nietos, realizan grandes esfuerzos por actualizarse. Para ver si son capaces de que ese foco de la cámara los integre o, cuando menos, atisbe su contorno. Estos ancianos sufren esa violencia injusta que los conmina a hacerse valer, como sea. Después de toda una vida, siguen teniendo que demostrar su valía porque, de lo contrario, se perciben como un estorbo. Senectud era una palabra que concitaba cierta veneración porque en la antigüedad,
especialmente en Grecia y Roma. Recomiendo leer de Senectute, de Cicerón. La vejez no solo era un síntoma de respeto, sino que además se percibía como una época en la que uno lograba deshacerse de los ímpetus juveniles que a veces impedían organizar bien la vida. Cada vez es más común que, aferrándonos a esa segunda acepción que defiende el descuido, cometamos la negligencia de dejarlos sin bastón, imbéciles, sin la base para que ellos logren tener cierta autonomía. En su vejez, uno de los filósofos más reputados del panorama actual, Norberto Bobbio, analizaba la marginación de los viejos y la asociaba a la velocidad del tiempo actual. En las sociedades tradicionales, cuyo devenir era más pausado, el anciano poseía la experiencia de lo real, una realidad que estaba en consonancia con lo que sucedía en la comunidad. Tenía los conocimientos que los demás necesitaban adquirir, de ahí su valor. Pero esos tiempos han cambiado, y percibimos, no sin crueldad, que sus conocimientos ya no se adaptan a la sociedad. Pero, ¿qué cambios son esos tan importantes que desplazan al anciano a la marginalidad? Es cierto que la tecnociencia está transformando el mundo, el constante intercambio de información y la interacción global es continua, pero ¿en qué medida pueden competir esos cambios con la experiencia de una vida? Cuando se inventó la imprenta y se expandió el saber, el mundo se revolucionó, abandonando el teocentrismo y sustituyéndolo por el antropocentrismo, pero, a pesar de que las nuevas tecnologías trajeron innovación, sabiduría, cambios sociales, políticos, económicos, el valor de la experiencia vital continuó siendo importante porque se basaba en lo real de una vida, no se sostenía en las letras de un libro. ¿En qué medida es legítimo que olvidemos negligentemente esta experiencia de vida de nuestros mayores? ¿Por qué consideramos que sus análisis sobre la buena vida, sobre los valores, la moral, el amor, el odio, la organización de la polis, la educación del afecto, el aprendizaje sobre el sufrimiento ya no están vigentes? ¿Acaso el progreso tecnológico nos dota de la subjetividad y de la experiencia suyas? A ver si al final los imbéciles vamos a terminar siendo nosotros, que al tener las manos ocupadas con el smartphone no somos capaces de agarrar el bastón. La violencia y las mujeres. De entre todas las mujeres a las que les he preguntado sobre este tema, amigas, compañeras de trabajo y conocidas, no conozco a una sola que no haya experimentado, de alguna manera, episodios de violencia de género. Mucho se ha escrito sobre el tema y me parece que es más aconsejable que dirija al lector a toda la literatura del género especializada que conoce mejor que yo el tema. Pero sí me gustaría apuntar algunos detalles relacionados con la simbología que encierra este tipo de violencia y que suele pasar desapercibida, al menos para personas como yo, cuya educación clásica ha hecho que crecieran condicionadas por otra manera de mirar esta realidad y que están logrando reeducarse, no sin esfuerzo. Fue en el año 2013, yo impartía clase en el IS Ángel de Saavedra de Córdoba capital. Por aquel entonces solía recibir alumnos de prácticas que cursaban el máster en profesorado de la Universidad de Córdoba. La idea era tenerlos durante 5 semanas inmersos en la vida del instituto, que se familiarizaran con las dinámicas de clase, las tutorías, los claustros, las relaciones con las familias. Tutoricé a una alumna licenciada en filosofía que tenía 24 años y, tras un par de semanas de aclimatación, la animé a impartir una unidad didáctica. Ella no lo dudó y me pidió hacerla sobre coeducación. Tras una sesión de introducción, recuerdo que dedicó un par de clases a analizar conductas normalizadas por la sociedad que pueden ser interpretadas como violencia de género y, de entre ellas, me llamó mucho la atención el debate que se formó en clase en torno al tema del piropo. Yo nunca he sido de piropear por 2 razones principales. La primera, por mi carácter vergonzoso, y la segunda, porque siempre pensé en la inutilidad real del piropo de cara a poder conocer a una mujer. Pero en ninguna de mis razones entraba la percepción de la violencia de género, lo que me hizo reflexionar mucho sobre esta cuestión. Durante aquellas clases descubrí que mis alumnas adolescentes, jóvenes de 16 a 18 años, sentían un alto nivel de intimidación cuando, al ir por la calle, algunos individuos totalmente desconocidos las piropeaban destacando alguna de las cualidades de su físico, culo, pechos, ojos, boca, lo que provocaba que aligerasen el paso y cambiaran de acera. Todas narraban el sentimiento de angustia o agobio de no saber qué hacer en esos momentos en los que un transeúnte las piropeaba. Poco a poco fueron saliendo situaciones que formaban parte de la normalidad de ese tipo de intimidación que sentían, como por ejemplo coger un taxi teniendo que ir siempre acompañada por alguna amiga y fotografiar la matrícula,
o tener miedo cuando, entrada la noche, volvían caminando solas a casa. Eran las mismas emociones que mis amigas, mis colegas y muchas mujeres de mi generación habían experimentado a lo largo de su vida, pero que ellas habían asimilado como parte de una especie de normalidad de su entramado social. Sin embargo, mis alumnas estaban más acostumbradas a hablar del tema, a consumir literatura, vídeos, mensajes que hacían más explícita la cuestión. Fue por aquel entonces cuando percibí que existía una nueva mirada sobre el asunto que, si bien no era del todo mayoritaria, sí que abría las puertas a una nueva pedagogía sobre el tema. Pero si existe algo tanto más doloroso que esto es el modo en el que la sociedad obvia el asunto. La periodista Nuria Varela, una de las voces más respetadas en este ámbito, ofrece algunas cifras que nos dejan en evidencia como sociedad. En una de sus charlas de YouTube comenta que el diario The Economist, en el 2007, publicó un análisis donde decía que cada cierto periodo, generalmente entre 2 y 4 años, el mundo aparta la vista de un recuento de mujeres víctimas de esta violencia equiparable al Holocausto de Hitler, es decir, cada 4 años, aproximadamente, 6 millones de mujeres mueren por causas imputables a la violencia de género, pero nadie habla de ello. Continúa explicando que la primera vez que la Organización Mundial de la Salud se ocupó del tema de la violencia de género fue en el 2013. Para entonces se adjetivó la violencia de género como epidemia, con el dato de que el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo se deben a la violencia de género. En marzo del 2014, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea decía que, en el 2013, 13 millones de mujeres habían sufrido violencia física en los estados de la Unión. El mundo de la filosofía no se libró de ejercer su particular violencia intelectual de género silenciando las voces de grandes pensadoras. A pesar de lo cual, desde el clasicismo griego, nos quedan algunas mujeres que ocuparon un papel de relieve. Por lo general había dos maneras, en la Grecia clásica, de acceder a los círculos intelectuales, o bien eras hija de un filósofo y éste se encargaba de tu educación filosófica, o bien, si eras físicamente bella y poseías cualidades intelectuales, existía la posibilidad de convertirte en hetera, una especie de señorita de compañía que tenía un alto nivel cultural, y acompañar a los hombres notables a eventos públicos. Aspasia, que fue una filósofa con un don para la retórica, llegó a ser vilipendiada, y su honor se vio mancillado porque convivió con el gobernador de Atenas, Pericles. Pericles abandonó voluntariamente su matrimonio cuando conoció a Aspasia, y los enemigos de este vieron en ella a un objetivo fácil, así que la atacaron acusándola de hetera. También es cierto que otros pensadores la llamaron sofista o maestra de la elocuencia. Dicen que su matrimonio con Pericles fue la causa de dos grandes guerras nefastas para Atenas porque ella se encargó de nublarle el juicio. Pero también le otorgan el mérito de enseñarle retórica y política. El mismísimo Sócrates animaba a sus discípulos a que fueran acompañados con sus mujeres a escuchar sus clases. Era una intelectual de primer orden, tenía un don para el discurso y el debate. A esto se le suma tal pericia pedagógica que logró que, una vez muerto Pericles, su segundo marido, Lisicles, que era ganadero, se convirtiese en un hombre notable de Atenas. Lo normal es que los filósofos, amparados por el sesgo de su época, es importante no perder de vista el contexto histórico-político-cultural, tuvieran en baja estima a las mujeres. Pensadores insignes como Kant llegan a decir que la mujer es como una niña grande todo el rato, hacen algo solo porque les place. Me cuesta creer que el bello sexo sea capaz de tener principios. Aristóteles teorizó sobre la supuesta inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres. El esclavo está absolutamente privado de voluntad, la mujer la tiene, pero subordinada, el niño solo la tiene incompleta. El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior, uno gobierna y la otra es gobernada, este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Nietzsche, que se enamoró de Luz Salomé y de Cosima Wagner, llegó a decir, el hombre ama dos cosas, el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, el más peligroso de los juegos, o hasta aquí hemos sido muy corteses con las mujeres. Pero, ay, llegará el día en que para tratar con una mujer habrá primero que pegarle en la boca. Existía una relación entre filosofía y poder que también condicionó el rechazo a que la mujer se integrara en el gremio filosófico. Los filósofos tenían sus escuelas y formaban parte estrecha de los círculos de poder político, no en vano Alejandro Magno,
Pericles, Dionisio, se rodeaban de pensadores como consejeros. Sin embargo, esto no sucedía por igual con los poetas o pintores, que han tenido más permisividad, de modo que las artes terminaban vinculándose con facilidad tanto a los hombres como a las mujeres porque no tenían una relación tan estrecha con el poder. Lo que es paradójico es que los propios griegos, que no dejaban que las mujeres entraran en el campo de la filosofía o se acercaran a los círculos de poder, tuvieran como diosas de la inteligencia y de la sabiduría nada más y nada menos que a Peitón y Atenea. Por suerte, nuestro país cuenta con una amplia nómina de filósofas que son socialmente reconocidas y entre las más veteranas destacan Victoria Camps, Adela Cortina, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Chantal Mellard. Pocas cosas puedo añadir a los miles de análisis que se realizan sobre este tema, pero si tengo que incidir en algo a la hora de trabajar la construcción de la identidad, es en la importancia de trabajar en la igualdad desde la pedagogía. Es necesario educar las sensibilidades para apreciar ese tipo de violencia que parte de una posición de desigualdad, porque los problemas no surgen por la diferencia sin más, sino más bien por las desigualdades. Por suerte he sido testigo de que los primeros pasos se están dando en las generaciones más jóvenes y espero tener tiempo de sobra para ver cómo se progresa en este tema. Desconfiados. El modo en el que nos comunicamos también es susceptible de ser analizado bajo el foco de la violencia. Sócrates pensaba que la escritura era un modo de falsificar la realidad, que la palabra escrita limitaba la transmisión personal, la calidez del contacto. Lo importante para él era la inmediación real, hablar y comunicar usando todas las fuentes de información posibles, y esto implicaba estar presentes. Comunicarnos a través de la palabra escrita limita la perspectiva del relato y de lo que acontece, probablemente este fuera uno de los motivos por los que no dejó nada escrito. Usar la escritura como representación de la verdad es una manera de limitar la visión de la vida a un solo testimonio. Pero estamos en un momento en el que la palabra pasa a un segundo plano y se van imponiendo las imágenes, aumenta la comunicación visual a través de dispositivos con pantalla. Esto implica separarse, distanciarse y facilita el aislamiento porque la imagen se impone, asevera, se expresa en alta definición y es cristalina en su mensaje. Esta exigencia de lo visual y de la comunicación mediatizada por la pantalla implica que la mayor parte del tiempo estemos solos durante el proceso, a pesar de percibir una sensación de compañía. Esta soledad promocionada por la separación física respecto al otro se ha convertido en un potenciador más de la desconfianza, que se extiende como uno de los virus más letales para civilizarnos. A medida que se fortalece esa comunicación, sin vivencias, no se hace en vivo, aumenta otro tipo de violencia, la desconfianza. Es uno de los elementos que también conlleva su dosis de crueldad. La desconfianza es una de las grandes victorias de este sistema. Es un triunfo tan civilino que ha logrado que el dolor que provoca la suspicacia hacia el semejante se disfrace como un estímulo que percibe al otro como adversario. De entre todas las derrotas, quizá la más dolorosa sea la de habernos dado cuenta de que no podemos confiar en nadie. Con el objetivo de no paralizarnos, el sistema nos empuja a transformarla en un escudo que nos refuerza en esa lucha individual por destacar. David Pastor apunta el problema de esta desconfianza cuando afirma, según las estadísticas del Latinobarómetro 2017, el 86% de la población latinoamericana, sin diferencia de edades, es incapaz de confiar en sus semejantes, lo cual significa que realmente estamos haciendo algo muy mal. La dureza de no saber si podemos confiar en el otro se compensa con esa autosugestión que nos dice constantemente, tú puedes, no necesitas a nadie, eres el único dueño de tu vida. Es un proceso que avanza hacia un aumento de vida en soledad. Expone un problema creciente desde el momento en el que se incrementa el número de personas que están muriendo solas en sus hogares. En estos tiempos donde el crédito es el fundamento que sustenta el sistema, lo paradójico es que la confianza en el ámbito social esté en horas bajas. Pedimos créditos a la par que aumentamos nuestra incredulidad en torno al mundo que nos rodea, plagado de fake news y postureo. De manera indirecta ejercemos la violencia en forma de rechazo cuando nos mostramos reticentes a la hora de confiar en el semejante, negándole cualquier crédito y reconocimiento. Pero si bien la confianza se ha convertido en un pilar del sistema económico, paradójicamente se ha debilitado en el plano social. Al tener que transformarnos en eternos generadores de actividad productiva con el objetivo de devolver los créditos, puede ocurrir que veamos en el otro a un competidor por ese puesto de trabajo, por esa idea, por esa iniciativa, por esa subvención.
Esta percepción de la vida como una competición, contra los otros y contra uno mismo, elimina la posibilidad de amistad. Jung Chula nos presenta al sujeto como un empresario de sí mismo, incapaz de relacionarse con los demás de manera gratuita. El sujeto neoliberal como empresario de sí mismo no es capaz de establecer con nosotros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios no surge una amistad sin fin alguno. Sin embargo, ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz. La libertad es, fundamentalmente, una palabra relacional. Uno se siente libre solo en una relación lograda, en una coexistencia satisfactoria. El aislamiento total al que nos conduce el régimen liberal no nos hace realmente libres. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.